El título que le he dado a la enseñanza de hoy es la fe fundamentada. Tal vez hasta ahora no haya hablado de la fe en esta forma, pero seguramente encontrarán elementos familiares. Muchos de nosotros pensamos que ya hemos oído tantas cosas sobre la fe que en realidad ya lo sabemos todo sobre ella, pero al leer nuestra Biblia, Dios nos da cada vez más revelaciones y nos damos cuenta cada vez más de que debemos crecer continuamente en la fe y como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Por cierto, ahora vamos a analizar un poco el trasfondo de la fe. No podemos examinar la fe por sí misma. Hay quienes siempre vienen con el medidor de fe diciendo que alguien tiene poca fe o mucha fe, pero en realidad no podemos medir la fe en sí misma. Lo que sí podemos medir y observar a partir de la palabra de Dios es si aquello en lo que alguien cree es realmente una fe basada en la palabra de Dios o una creencia o simplemente los deseos de la persona. Esto sí podemos verlo en la Biblia porque la fe de tipo divino tiene un fundamento distinto al de otras creencias. En primer lugar, la definición de fe está escrita en Hebreos 11:1, que muchos de ustedes ya saben de memoria y ahora también la voy a leer. Hebreos 11:1-2. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Esta es la definición de fe. La fe es una realidad, una imagen que está en nuestra imaginación, pero que aún no vemos. O está en la palabra de Dios como una promesa, pero aún no está en nuestra realidad. O algo se ha formulado solo en la mente o en el mundo de fe de alguien. Por lo tanto, no hay persona que no tenga fe. Una persona puede tener muchos tipos de fe. Está la fe mundana, simple, y está la fe de tipo divina. La Biblia lo distingue claramente. Me gustaría hablar un poco sobre su origen, de dónde viene la fe del ser humano en absoluto, cómo viene la persona. La palabra dice 2 Pedro 1:16. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Mucha gente piensa que la fe cristiana es una fe ciega. Nosotros simplemente creemos en Dios. La carta de Santiago dice que sí, que incluso los demonios creen en Dios y tienen miedo y temen. Por lo tanto, que alguien crea en la existencia de Dios por sí mismo aún no es fe en Dios. Muchos ateos, muchos paganos también creen que Dios existe. Tal vez hayan oído hablar del deísmo que se extendió en la época de la Ilustración y después no negaba la existencia de Dios, pero negaba la verdad de la Biblia, negaba la resurrección y la muerte de Jesucristo, por lo tanto prácticamente negaban los fundamentos de nuestra fe cristiana. Veamos, he tomado algunas notas de la Biblia. La fe en el sentido más amplio se puede entender como una fuerte creencia o confianza en algo o alguien, a menudo sin evidencia o pruebas. Las fuentes de la fe pueden ser diversas y complejas, muy a menudo vienen entrelazadas con factores de diferentes creencias culturales y sociales. Permítanme enumerar algunas de estas fuentes. Existen las llamadas enseñanzas religiosas, existe la llamada fe religiosa, que también se basa en tradiciones y creencias, pero puede basarse en muchas otras cosas. La base de esta llamada fe religiosa no siempre es la palabra de Dios y la verdad de Dios. Jesús dijo que si conocen la verdad, el conocimiento de la verdad los hará libres. La fe religiosa, el seguimiento de las tradiciones religiosas también es un tipo de fe, pero no es el tipo de fe mediante la cual se puede recibir la salvación. Jesús
Explico claramente cómo puede salvarse el hombre. Jesucristo no se puede evitar en cuanto a la salvación, porque solo se puede ser salvo a través de Jesucristo. La Escritura lo dice claramente, porque no hay salvación en nadie más que en Jesucristo. Por lo tanto, existen muchos tipos de fe religiosa que en realidad son superstición o creencia y no se basan en la palabra de Dios ni en la verdad de Dios. Hay las llamadas experiencias personales cuando la fe se forma a través de ciertas experiencias personales o han tenido una visión o tuvieron una experiencia sobrenatural y basan su fe en esto. Este tipo de fe o creencia, así lo llamaría muy a menudo, lleva a las personas hacia lo profundo, a visiones, a apariciones que no necesariamente son de origen divino. Pues en el mundo espiritual no solo existe el Espíritu Santo, sino que la Biblia claramente dice que hay espíritus engañosos, hay espíritus maléficos. Por lo tanto, en el mundo espiritual no solo se encuentra lo bueno, sino que también existen espíritus explícitamente falsos y demoníacos que desvían y a través de ellos también pueden venir informaciones erróneas. ¿Cuál es el objetivo del diablo? Robar la fe del hombre. El apóstol Pedro escribe en su carta que vuestra fe es más preciosa que el oro, más preciosa que la plata, por lo tanto mucho más valiosa. ¿Qué quiere robar el ladrón? Quiere robar el valor. Ese valor que puede salvar a las personas y la única fe divina que proviene de Jesucristo. La base de la fe de las personas. Ahora hablo sobre el trasfondo de la fe. ¿De qué fuente proviene la fe? Puede venir de una comunidad, puede venir de una cultura también puede influir la fe común y la práctica de un grupo puede formar la fe individual. Muchas personas vinieron de diversos antecedentes, hay quienes vienen de la medicina natural y de diferentes lugares. No quiero mencionar nombres aquí ni grupos, eso no es lo importante, sino que este tipo de fe de nuevo, no es la fe divina. En la época de Cristo se debía dedicar mucha atención a la filosofía. El verdadero enemigo de la fe verdadera es la filosofía. Incluso teólogos muy reconocidos mezclaban la fe cristiana con la filosofía. Grandes filósofos vivieron entonces y mezclaron la fe de tipo divino. La filosofía tampoco puede dar una fe de tipo divino. Esto no significa que no puedan existir verdades que sean realmente verdades, pero eso no es la fe de tipo divino, no es la fe salvadora que viene de Dios. Mencioné antes las experiencias místicas o espirituales. Las personas pueden tener experiencias que son espirituales y estas experiencias pueden producir una fe profunda que produce a una fuerza superior o a una realidad espiritual. Hay quienes basan su fe en las visiones. No quiero ofender a nadie, pero estas apariciones de María y María Negra apareció y María Blanca y todo tipo de visiones. No dudo que estas personas quizás pudieron haberlas experimentado, pero hay que examinar el trasfondo de todo. Aquí hablamos de la evidencia de la fe. Me voy a centrar en eso enseguida. Esto está muy relacionado con el mundo espiritual. Sobre todo hay países, por ejemplo, países africanos, donde la brujería está bastante extendida. Funcionan diferentes médicos y hechiceros, liberan diversos poderes demoníacos y pueden provocar producciones bastante impresionantes. Véase los Hechos de los Apóstoles. Simón el mago, quien con su hechicería engañó a la gente. Solo porque ocurren cosas sobrenaturales, ocurren cosas trascendentes, cosas que el hombre no puede explicar. No significa necesariamente que sean de origen divino. Estas visiones, estas experiencias no son adecuadas para atribuir este tipo de fe a Dios. Muchos son engañados en este respecto.
Existen varios tipos de escritos, de llamados textos sagrados que tampoco provienen de la Biblia. Biblia significa libros, por lo tanto no es un libro que alguien se haya sentado y escrito, sino que consta de 76 libros, 39 libros del Antiguo Testamento y prácticamente contiene la verdad de Dios, la palabra de Dios. Luego veremos de dónde puede provenir la fe fundamentada. Entonces, escrituras sagradas, textos sagrados, escritos fuera de la Biblia, puedes encontrar muchos de estos hoy en día en el mundo de Internet. Todos navegan por la red y ahí puedes encontrar de todo y también lo contrario. Así que se pueden escuchar muchas cosas extremas, por ejemplo, que Jesús era de origen húngaro o que Jesús era un príncipe, o cosas sobre Jesús que ponen los pelos de punta preguntándose de dónde sacan semejantes tonterías. Tenemos la base de nuestra fe y no es casualidad que los libros que están en la Biblia hayan sido incluidos. Otra fuente de donde puede seguir la fe, surgir de la fe, es el testimonio de los demás. Las experiencias y testimonios de otros también pueden despertar la fe. Al escuchar sobre la fe de otros, las personas desarrollan una fe similar. Esto tampoco puede ser la base de la fe bíblica. Muchísimos, incluso creyentes en Cristo, ciertamente se extravían en esta dirección, y la Escritura dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Es necesario saber quién es el Dios de este mundo. Jesús dijo que no es otro que el ladrón, Satanás, que viene para robar, matar, mentir y destruir. Si puede robar tu fe, puede despojarte del tipo de fe divina, entonces prácticamente puede arruinarse. Por lo tanto, no es indiferente en qué creemos. La carta a los Hebreos dice, Hebreos 11:6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Así es, veamos. La Biblia está formada por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento describe el pacto con los antiguos israelitas y la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Existen testigos presenciales fiables, pero la Biblia no es un libro de historia. No se puede exigir presión histórica aquí, especialmente porque en aquel entonces no existía el calendario gregoriano y pueden haber desplazamientos temporales, así como cosas que nos resultan difíciles de interpretar desde una perspectiva de 2 o 3 mil años. La ciencia lo investiga, pero a veces encuentra pruebas de esto y a veces lo contrario. Realmente no es una fuente confiable. La única fuente confiable es la palabra de Dios. El pueblo de Dios transmitió estas escrituras, estos textos, por un lado de manera oral a sus hijos y por otro lado los registraron. No es casualidad que hayan llegado a la Biblia, no es casualidad que los 39 libros del Antiguo Testamento estén en la Biblia. Luego, más tarde, se llevó a cabo otra canonización y la Iglesia romana añadió 7 libros, pero eso, según nuestra fe y según los primeros cristianos, no es equivalente a la palabra de Dios. Obviamente, existen también escritos fuera de la Biblia, así como nosotros tenemos libros aquí. Tenemos libros de Kenneth Hagin, de Andrew Wommack y de muchas otras personas que han escrito libros, así como también se escribían libros en aquella época. Pero no decimos que el libro de Kenneth Hagin
sea la palabra de Dios. Evidentemente contiene muchas verdades, podemos aprender mucho de él y como en cualquier libro escrito por un ser humano, sin duda hay errores en él. No existe un libro perfecto, o mejor dicho, hay un libro perfecto y según nuestra fe, esa es la Sagrada Escritura. Debe ser la base de nuestra fe cristiana. Veamos cuáles son las cosas con las que la gente todavía confunde la fe. Y esto mismo ocurre con los cristianos creyentes. Los deseos infundados que la gente cree que son fe. Pero más bien veamos cuál es la definición o característica de la fe fundamentada. Es una creencia con respeto a esto. También revise diccionarios explicativos para ver qué escriben al respecto, que se basa en fundamentos lógicos y simples, que a menudo está respaldada por pruebas, hechos o experiencias personales. Este tipo de fe no es una aceptación ciega, sino una fe cuidadosamente formulada y examinada. La base de nuestra fe es exactamente así. Tiene fundamento a través de nuestros artificiosos, escribe Pedro, lo acabo de leer, sino como quienes fuimos testigos de su grandeza, os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo. Fueron testigos oculares creíbles quienes lo escribieron que estuvieron con Jesús. El fundamento de nuestra fe es una persona y el fundamento de nuestra fe es la relación con una persona. La fe es también una confianza. Confiamos en alguien, creemos en alguien, tenemos cosas, las razones para creer en Jesús. Él nunca ha mentido. Dios nunca ha mentido. Por lo tanto, las Escrituras dicen que Dios no es humano para que mienta. Dios no es mentiroso porque podemos confiar en alguien, porque siempre dice la verdad. Hay pruebas de esto en la Biblia, de lo que Dios dijo está ahí. Está ahí. Cuando se cumplirá es otra cuestión. Sin embargo, la fe es algo que existe, pero aún no lo vemos. Esto es de lo que trata el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, donde se escriben ejemplos de nuestra fe, quienes confiaron en Dios. Veamos algunos del 11:2. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Recibieron buen testimonio. Y también hay escritos malos testimonios en el Antiguo Testamento. Dios prometió al pueblo de Israel que los llevaría a la tierra prometida. Me gustaría preguntar si todos entraron allí. Cuando hablamos de la fe, cuando hablamos de la sanidad, de las promesas de Dios, de las bendiciones de Dios, eso se considera una acusación contra nosotros que damos falsas promesas a la gente. Lo siento, no fui yo quien escribió la Biblia, el Nuevo Testamento la registró hace ya 2000 años y todo esto se basa en la promesa de Dios, en las palabras de Jesús. Estas promesas ya se hicieron en el Antiguo Testamento. Si miramos el capítulo 31 del libro de Jeremías, allí se dijo que Dios establecerá un nuevo pacto y no uno como el que hizo con sus padres, el pueblo del Antiguo Testamento. Un pacto completamente nuevo que se basa en promesas completamente nuevas. Si miramos en el Antiguo Testamento, cuando Dios llamó a Abraham, es muy importante volver siempre a los fundamentos, pero también podemos volver a Adán. Cuando Dios creó al hombre, ¿cuál fue la primera cosa que hizo? ¿Le dio diversas instrucciones? No, la palabra dice que lo bendijo. Hizo lo mismo con Noé, lo mismo con Abraham, lo mismo con Jacob y según la carta a los Efesios, nosotros también estamos bendecidos en Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Señor Padre de Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Estamos bendecidos. ¿Sobre qué se basaba el Antiguo Testamento? ¿Cómo pudieron recibir las bendiciones? También por fe y por obras.
en el Nuevo Testamento es por gracia mediante la fe, una diferencia enorme. El Antiguo Testamento era, si haces lo que Dios dijo, eres bendecido, si no, eres maldito. Entonces vienen las desgracias. La Escritura dice en la carta a los Gálatas que Jesucristo se convirtió en maldición por nosotros y se convirtió en maldición por nosotros para que la bendición de Abraham estuviera en Cristo Jesús sobre los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu. La bendición de Abraham la podemos leer en el capítulo 28 de Deuteronomio, que es lo que Dios prometió al pueblo del Antiguo Testamento. La última vez que prediqué leímos en Hebreos capítulo 6 que tenemos un mejor pacto, que significa que un pacto es mejor que el antiguo. Significa que contiene todo lo bueno que contenía el antiguo y además cosas aún mejores, incluso lo que era en nuestra contra en las Escrituras. La Biblia dice que Dios lo ha quitado de allí. Vivimos bajo un pacto mucho mejor. ¿Por qué les frustra a los cristianos que hoy hablemos de las bendiciones de Dios? Que hablemos de que sí, por la fe también podemos poseer las promesas. ¿Por qué no entró el pueblo de Israel en la tierra prometida? Porque Dios no lo quiso. No por eso. Hoy se enseña y también se enseña en círculos cristianos e incluso en círculos pentecostales que todo esto es según la voluntad de Dios y esto se proclama. Ojalá tuviera razón, ojalá fuera como dicen, pero desafortunadamente no es así, porque hay otra voluntad que puede impedir la voluntad de Dios en tu vida, esa es la propia voluntad y la mía. Dios no pasa por alto nuestro libre albedrío. El Espíritu Santo no pasa por alto nuestro libre albedrío. Nosotros debemos ser socios de Dios por nuestra propia decisión, por nuestra propia fe. ¿Cuál era el problema con el pueblo del Antiguo Testamento? Que debido a la incredulidad no podían entrar, no creían en Dios, creían en la existencia de Dios, ya que Él les habló y lo escucharon. El problema no era eso, sino que no creían en lo que les había prometido. No confiaban en Él. Aquí surge una siguiente pregunta. ¿De dónde puede surgir esta confianza? ¿Cómo puedes confiar en alguien? Así, si lo conoces, debe haber una relación personal. El Nuevo Testamento es una relación personal con Jesucristo. Si esta relación no se cuida, no hay confianza. El mayor problema no es que alguien no tenga fe, como comienza Pedro su segunda carta, que enseguida voy a leer. El problema no es que alguien no tenga fe, sino que la fe proviene de una mala fuente y por eso la fe es mala. Si alguien tiene una fe mala, esto producirá malos resultados. 2 Pedro 1 hasta 3. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que hemos recibido la misma fe que el apóstol Pedro. Esto es lo que dice la Escritura aquí. Versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Existe una relación entre el conocimiento y la fe? Sí, porque nuestra fe proviene del conocimiento. Sí, porque nuestra fe proviene del conocimiento. Lo que importa es cuál es la fuente de nuestro conocimiento. Si la fuente de nuestro conocimiento es el Espíritu de Dios, la palabra de Dios o algo más. Por eso, muchas personas no pueden poseer las promesas porque no confían en la palabra, en las promesas de Dios. En Dios no lo buscan a Él, sino que muchos buscan los resultados.
Los resultados surgen de nuestra relación con Dios. Muchas veces hemos experimentado que cuando alguien buscaba sanidad, orábamos por él o alguien más oraba por él aquí en la iglesia y no vino la ruptura. No experimentaron el resultado práctico. Entonces, ¿qué hacen generalmente las personas? ¿Qué hacen generalmente las personas? Bueno, iré a un siervo muy famoso, si él ora por mí, entonces seguramente me curaré. ¿Cuál es el problema con esto? No es con ese siervo famoso ni con el que oró antes, sino con que tu fe está en las personas y no en Dios, porque Dios es el sanador. Esto es una confianza personal y esta confianza personal, esta relación personal debemos cultivarla continuamente. Si no cultivamos la relación, entonces llega la desconfianza, la falta de conocimiento. De hecho, tenemos comunidad con el Señor. Muchas veces no vienen los avances. Aquí he traído un ejemplo y también lo voy a creer. Conocen esta historia también. Ya se ha hablado de ella varias veces. La historia es la siguiente. Los amalequitas saquearon la ciudad de David Ziklag. David fue a la batalla con sus soldados y en el campamento dejó atrás a sus esposas, a los niños y todos los demás. Allí estaba el pueblo de Israel. Cuando David regresó de la batalla, los amalequitas ya habían saqueado el campamento. Los niños, las mujeres, todas sus posesiones, todos sus bienes fueron llevados por el enemigo. Esto ciertamente es una situación muy grave. David, quien era el ungido de Dios, aún se escondía en ese tiempo de Saúl. Todavía no era rey de Israel, pero Dios lo ungido y ahora ocurrió algo tan triste con él. 1 Samuel 35, versículo 5 hasta versículo 8. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Israelita, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas, y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Ahora detengamos un momento. Ocurrió un golpe enorme, un desastre. Prácticamente perdieron todo, no les quedó nada, sufriendo una gran pérdida. ¿Qué hace la gente en estos casos de manera natural? Cuando alguien sufre un golpe, se desespera porque esto no es algo alegre. Pero mira a David, lo que es grandioso en David y lo que debemos aprender de él es su relación con Dios. Entonces todavía era el Antiguo Testamento. Mira dónde se volvió David. ¿Cuál fue la primera cosa que se le ocurrió? Pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Él conocía a Dios, sabía quién era Dios y también sabía que él es un aliado fiel. Entonces, versículo 7, entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David. El efod era la vestimenta del sumo sacerdote. Si no me equivoco, en Éxodo 28 leemos en la Biblia que el efod era la vestimenta del sumo sacerdote con la cual podía entrar en la presencia de Dios. Esto es algo muy interesante. El efod era una prenda de tejido muy especial. Llevaba el josén con las 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel, y en él estaban el Urim y el Tumim. David se puso esta vestimenta, así que fue ante el Señor con respeto. Versículo 8. Y David consultó al Señor diciendo, ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él le respondió,
persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. Entonces David, cuando se encontraba en problemas, se volvió a Dios y oró al Señor. Este es el atuendo sacerdotal. Consistía en una pechera, los pantalones y llevaba el Urim y Tumim. No sabemos cómo se utilizaban. Yo también he investigado mucho en el Antiguo Testamento, pero cuando el sumo sacerdote se presentaba ante Dios, muchas veces pedían respuesta de esta manera. El significado de uno quizás sea luz y el del otro plenitud. No sé cómo se comunicaba el sumo sacerdote con Dios en ese tiempo. Las escrituras no lo dicen, pero recibió respuesta de Dios. Recibió una respuesta segura de que sí debía ir tras ellos. ¿Qué ocurrió? Recuperaron todo porque se volvió a Dios y confió en Dios, no en la fuerza de su propio equipo, ni en su capacidad de liderazgo, sino que tenía una relación con el Señor y preguntaba al Señor qué debía hacer. Si hay algo, entonces debemos aprender esto muy bien de David. Cualquier que sea nuestro desafío en la vida, primero debemos ir al Señor y Él traerá las respuestas. No tenemos tal efod ni lo necesitamos porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros que lo sabe todo. Y el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Pero para esto David necesitaba fe. Y creo y confío en Dios y así se acercó a Él. Así que todo esto lo tenemos nosotros. Escribe la carta de Pedro. 2 Pedro 1, versículo 3 hasta versículo 4. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Aquí viene la otra parte, que la gente confunde con la fe los deseos y los anhelos. ¿Cuál puede ser el deseo natural de alguien que se enferma? Que se recupere. Si alguien tiene problemas económicos, ¿cuál es su deseo? No es volverse aún más pobre, sino salir del caos en el que se ha metido por alguna razón. Este es un deseo natural del ser humano. Incluso una persona pagana se resiste a la enfermedad y a la pobreza, y el mundo también lucha contra ellas. Solo los cristianos dicen que esto es una buena cosa de parte de Dios. No sé de qué lado están, porque Jesús dice que la enfermedad y la pobreza son obra de Satanás. El ladrón es quien roba al ser humano. Cuando entró el pecado y la ley espiritual de la muerte, el ser humano quedó en tal situación. Jesús vino precisamente para que tengamos vida y abundante en ella. Veis que esto es un problema de nuevo porque es una fe incorrecta. Es una fe falsa si alguien cree que Dios nos da la enfermedad. Es una fe falsa creer que Dios no quiere que alguien se cure. Esta es una fe falsa que la Biblia dice en muchos lugares que Dios quiere que todas las personas sean salvadas y lleguen al conocimiento de la verdad. Jesús murió por todos. Dios, cuando sacó a Israel de la esclavitud en Egipto, le prometió a todo hombre que podría entrar en la tierra prometida y sin embargo no entraron. Entonces Dios es un falso prometedor. Dicen que no está bien hablar de la sanación porque si hablamos de la sanación y hay personas que no se sanan, entonces seremos falsos prometedores y la gente quedará decepcionada. Entonces Dios fue un falso prometedor cuando le prometió al pueblo de Israel la tierra de Canaán, de quien fue la culpa de que no entraran allí, porque la gente no entró.
porque eran incrédulos, desconfiados, rebeldes, su fe era mala. Creyeron más bien en los agitadores y en los rebeldes, que eran personas de carne y hueso y que incitaron a la gente, incitaron a toda la congregación, que les causó esto destrucción. Coré, Datán, que se rebelaron contra Moisés, leemos que murieron miles de personas a causa de su rebelión. No fue Dios la causa. Josué y Caleb estaban en el mismo grupo a quienes Dios les había hecho la promesa. ¿Cuál fue la diferencia entre aquellos que entraron y los que no entraron? Que ellos confiaron incondicionalmente en Dios. Si Dios dijo que podríamos entrar, entonces podemos entrar. Si dice que tomemos posesión de la tierra, entonces tomaremos posesión. Ellos deberían haber entrado, digo yo, desde aquí. Tal vez entonces yo tampoco habría pensado así allí. Pero ahora lo vemos a la luz de la palabra, y el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra enseñanza. Así que vemos dónde se equivocaron y podemos aprender de ello. Hoy nosotros también debemos mantenernos firmes en la fe. No importa lo que veamos, no importa cuál sea la experiencia, la palabra de Dios es la verdad y en ella debemos permanecer. Veamos cuáles son esos deseos infundados. Por ejemplo, también pueden ser relaciones románticas demasiado idealizadas. Hay muchas personas que aún no tienen marido o esposa y buscan a la persona perfecta, y eso está bien. Pero los medios, la cultura pop, establecen un sistema de existencias y alimentan estos deseos con representaciones, de manera que surgen deseos poco realistas o tan alto que quieren ser como esa estrella de pop o esa celebridad. Estos son deseos idealizados. Nuestra identidad no surge de ser como otros o de conformarnos a los demás. Nuestra identidad debe provenir de la palabra de Dios, de nuestra relación con Jesucristo. La riqueza repentina o el deseo de fama tampoco son promesas de Dios, sino que provienen del deseo humano. Hay algo detrás de esto. Ves muchas películas románticas, ves muchas películas sobre nuevos ricos y entonces querías ser como ellos. ¿Nutren estas personas la fe de otros? Claro, pero la nutren en la dirección equivocada. Así que por eso no es lo mismo lo que miras, lo que lees, lo que escuchas. ¿Cuál es la base de tu fe? No es un problema si alguien tiene mucho dinero o riqueza, pero esto debe surgir de la promesa de Dios. El deseo de perfección, querer ser como fulano de tal, con muchos tan perfectos, con músculos tan perfectos, con una apariencia como la de él. Dios te ama tal como eres. El mayor problema de la mayoría de las personas es que no se aceptan a sí mismas, no están reconciliadas consigo mismas, no tienen esa paz interior. La semana pasada hubo una enseñanza sobre esto. No es esto lo que le dará paz a una persona. La paz no vendrá de afuera, la paz está dentro de nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia. La paz no es un don de gracia, sino el fruto del Espíritu. Hay una gran diferencia. Para esto debemos obedecer, para esto debemos andar por fe, debemos creer en la palabra de Dios y confiar en Dios, y entonces nuestro espíritu producirá el fruto. Entonces digo, la fe en sí no puede medirse, pero nuestra fe puede medirse a partir de nuestras acciones, de cómo hablamos, de lo que hablamos. Se pueden ver las consecuencias de la fe, pero ni siquiera esto siempre, porque el capítulo 11 de la carta a los Hebreos dice que lo visible surgió de lo invisible. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles.
Entonces todo lo que es visible proviene de lo invisible. Este mundo físico es la impresión del mundo espiritual. Y luego aquí enumera a algunos héroes de la fe. Habla de Abel, habla de Enoch, luego de Noé y habla de Abraham. Hebreos 11, 8, 10. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. De que da testimonio esto. También sobre la relación de Abraham con Dios. Abraham tenía una relación con Dios en la que confiaba en él. Todo lo que Dios dijo, Abraham lo hizo. A veces hizo más de lo necesario, pero confiaba en Dios y hizo lo que él dijo. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Lo que me gustaría leer en voz alta es el 11:13. Hebreos 11:13. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, ¿ahora Dios es un falso prometedor? No, se cumplirá la promesa de Dios. Una parte ya se ha cumplido, pero ¿se cumplirá la promesa de Dios en la vida de cada persona? Puedes estar seguro de que sí, porque no tenemos aquí una ciudad permanente. Así que Dios lo que ha prometido se te cumplirá. En la tierra es probable que las personas sufran muchas pérdidas, pero esto no es causado por Dios. Así que aquí en la tierra Dios también nos ha prometido una vida bendecida, pero tenemos un enemigo, tenemos un ladrón, tenemos un diablo. La Escritura dice que obedezcan a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Muchas personas solo citan la segunda parte del versículo que dice resistan al diablo y él huirá de ustedes. Pero también tiene una primera parte que dice obedezcan a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Si nuestra fe debe trabajar, nuestra fe debe trabajar. La fe no es para los cristianos perezosos. Nuestra fe puede edificarse, puede crecer. Leemos en 1 Pedro 2. 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Al alimentarnos de la palabra de Dios nos causará crecimiento. Cuanto más nos alimentamos de la palabra de Dios, mejor lo conocemos y más podemos tomar posesión de todas las promesas que hemos recibido de Dios. También debemos hacer nuestra parte, pero si coleccionamos nuestros deseos de las series, eso definitivamente no es una promesa de Dios y tampoco que Él te bendecirá a través de la lotería. Puedes creer que ganarás la lotería, pero eso no era una promesa de Dios de que Él te bendecirá a través de la lotería o de cualquier otra manera. Sin embargo, está escrito en la Biblia que ya somos bendecidos. No lo obtenemos con nuestra fe. La fe es solo un brazo que se extiende por lo que ya es nuestro. Por lo tanto, a Dios no le importa que vivamos en prosperidad. De hecho, Jesús vino para que tengamos vida y abundancia. Lo que Dios no aprueba, sin embargo, es la codicia y la vanidad y que alguien trate de obtener ciertas cosas mediante diversas maniobras en el camino del mundo. Eso no es el camino de Dios. El deseo de poder también es un enorme peligro. Desafortunadamente, el mundo se infiltra en la congregación porque vivimos aquí en este mundo. Vemos ejemplos bíblicos de esto. Por ejemplo, en 2 Samuel leemos la historia de
Absalón, que tuvo deseos de ponerse por encima de su padre, que le causó esto, su perdición y su muerte. La Biblia nos da muchas guías sobre la forma de vida. Muchos interpretan esto como si fueran leyes. La Biblia nos advierte sobre muchas cosas. Se dice a menudo que no estamos bajo ninguna ley, pero no estamos bajo las leyes cristianas, que no estamos bajo las leyes del Antiguo Testamento. Esto es cierto, pero la Biblia da orientación sobre una o dos cosas. Da orientación sobre una o dos cosas. Leed los proverbios todos los días y también en las cartas recibimos muchas guías. Dios a través de su gente y a través de su palabra nos advierte sobre lo que nos llevará a buenos resultados y lo que nos traerá malas consecuencias. Se pueden ignorar estas cosas, podemos ser más inteligentes que Dios, pero una cosa es segura, la siembra siempre tiene su cosecha. Nadie puede evitarlo porque lo que uno siembra, eso cosechará. Por lo tanto, puede que tengas fe en la curación, pero tal vez deberías dejar de beber alcohol o deberías dejar de consumir drogas o deberías comer de manera más saludable. Yo no sé cuál es la situación. La gente espera su curación mientras no hacen cosas básicas. ¿Qué dice la Escritura en Hechos de los Apóstoles 20:28? Hechos 20:28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. ¿Qué dice la Escritura? ¿Quién debe cuidarse a sí mismo? Nosotros. Solo lo digo como ejemplo. No quiero dar consejos de alimentación, pero la Biblia también se ocupa de eso. En el Antiguo Testamento se ocupaba mucho de qué podían comer, qué podían beber, cuándo debían ayunar. ¿Cuánto debían ayunar? ¿Cuánto debían ayunar? No olvidemos que nuestro cuerpo físico está confiado a nuestro cuidado. Nosotros debemos cuidarlo, nosotros debemos alimentarlo. Si alguien fuma, no es pecado, no irá al infierno, pero eso, al menos según la Biblia, no. No irá al infierno por eso, al menos según la Biblia no. Si bebe alcohol, tampoco irá al infierno, irá al cielo, pero mucho antes de lo que debería. Por lo tanto, también se debe tener esto en cuenta y al mismo tiempo orar por su curación. Hay cosas que debemos hacer nosotros mismos. ¿Qué es lo que debemos preguntar a Dios? ¿Qué hacer en esta situación? Kenneth Hagin escribe en su libro que hubo un siervo que realmente le gustaba atribuirse la gloria de Dios a sí mismo y era muy gordo. Hagin lo advirtió, recibió una profecía de que debía cambiar, que le diéramos la gloria a Dios desde el principio y que tal vez debería cuidar de sí mismo porque habría problemas. No mucho después también fue a casa entonces nosotros también tenemos una parte que debemos cumplir. La fe incorrecta llevará a un resultado incorrecto, así que debemos ocuparnos de nosotros mismos, debemos ocuparnos de nuestro cuerpo y por otro lado debemos ocuparnos también de nuestras relaciones. Todo esto también ocurre por la fe. Primero, nuestro sistema de relaciones, una buena relación puede surgir si también tenemos una buena relación con Dios. No se puede tener una buena relación con las personas si nuestra relación con Dios es mala. Todo empieza allí y todo parte de allí. Si necesitamos estar en comunión con el Señor, debemos leer nuestra Biblia, debemos leer la palabra. Por supuesto, no es obligatorio ni está especificado cuánto se debe leer la Biblia.
Pero el espíritu del hombre anhela la palabra de Dios y anhela la verdad de Dios. Esos anhelos pueden apartar al hombre del camino de Dios, ya que no provienen de Dios. En el caso de Absalón, él quería ser rey y quería colocarse por encima de David. Lamentablemente le costó la vida y murió muy joven. Ahí está la rebelión de Adonías, de la cual podemos leer en los 2 primeros capítulos de 1 Reyes. Allí Dios designó quién sería rey, que sería Salomón, pero Adonías organizó una rebelión contra él. ¿Qué pasó? Murió. Salomón lo hizo decapitar, por lo tanto finalmente le costó la vida. Estos son los deseos falsos que no se basan en la promesa de Dios. Vamos y sigamos viendo. La fe de tipo divino se basa en fundamentos razonables. He escrito un versículo sobre esto de Hechos de los Apóstoles 24:14. Hay muchos versículos relacionados con esto cuando Pablo estaba ante el gobernador Félix. Hechos 24:14. Pero esto admito ante ti que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas. ¿Cuál era la base de la fe de Pablo? La declaración de Jesucristo, lo que Jesús le dijo y lo que está escrito en la ley y en los profetas, ya que él era judío. Por lo tanto, cree en todos ellos, ya que todas esas promesas que se cumplieron en Cristo están escritas allí. 2 Timoteo 1:12. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. El apóstol Pablo dijo, sí en quien he creído, porque nuestra fe cristiana tiene su fundamento. El fundamento de nuestra fe es la muerte y resurrección de Jesucristo. Discuten sobre si Dios creó el mundo en 6 días o en 6,000 años o cómo ocurrió la creación. No estuvimos ahí, sabemos tanto como la Biblia lo describe, pero esto no es cuestión de salvación. Esto nos sacude de raíz nuestra fe cristiana porque el fundamento de nuestra fe es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Mientras tanto, también fue enterrado y resucitó de entre los muertos. Jesucristo vive. Esta es la base de nuestra fe y una relación personal con Dios. Por lo tanto, sí en quien he creído, tenemos una relación viva con Dios. Esto no es un sistema de creencias, no es un mito inventado por personas basado en sus deseos, sus tradiciones, diversas culturas y varios cuentos, sino que Jesucristo también se puede identificar históricamente. Leemos en el Evangelio de Lucas que nació en tiempos del emperador Augusto. Se puede identificar quiénes eran los emperadores en ese momento y en qué periodo nació. Allí estaban sus discípulos que vieron lo que pasó cuando lo crucificaron, vieron cuando murió, aunque solo Juan estaba presente en la cruz cuando lo enterraron y también se encontraron con el resucitado Jesucristo. Por lo tanto, existen pruebas que son irrefutables. El diablo durante los últimos 2,000 años ha intentado muchas veces refutar estas verdades. Habría querido desviar la atención de la gente hacia la idea de que son solo mitos, solo invenciones de los cristianos, pero no tuvo éxito porque hay demasiadas pruebas, demasiados testigos oculares y esos escritos todavía se pueden encontrar hoy. Jesucristo vive y nuestra relación con Él es la base de nuestra fe cristiana. La Escritura nos advierte acerca de los engañadores, los impostores que están presentes continuamente. 2 Pedro 3, versículo 3 hasta 6. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones.
Aquí también está presente el deseo cuando no caminan en fe, sino según sus deseos. Versículo 4 hasta versículo 6. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde mucho tiempo, y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. La cuestión es que la Biblia habla claramente acerca de los engañadores de los últimos tiempos. Incluso en la carta a Timoteo se menciona a que apuntan todas esas cosas. Apuntan a que saquen a la gente, a que al diablo vacía a los creyentes, a los cristianos de la fe. 1 Timoteo 4, versículo 1 hasta versículo 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No olviden que en el mundo espiritual también existe el mal, como mencioné antes, y su objetivo es hacer que creas en una mentira. Así cayó el primer hombre. La mentira es algo que roba a la persona la fe. Pero por eso hay que mirar muy bien a quién cree uno. Por eso es importante representar la palabra de Dios con autenticidad. Veamos cómo continúa aquí. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Aquí describe una par de cosas. 1 Timoteo 4:7. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. El apóstol Pablo escribió estas cosas como buenos consejos, instrucciones y guía para la vida para enseñar a Timoteo cómo dirigir su servicio. Mucha gente cree en cuentos. La base de nuestra fe, lo repito, es la palabra de Dios, la verdad de Dios. Muy a menudo sonrió cuando antes, hasta 11 años también, cuando venían servidores invitados, siempre querías escuchar una profecía especial. Cuando llega un invitado, esto siempre sucede, pero dicen lo mismo que aquí escuchas semana tras semana. El problema después es que no cambia nada. Hubo una ocasión en que todos vinieron y todos querían escuchar una profecía. La pregunta es, ¿lo que escuchaste ha cambiado tu vida? ¿Ha aumentado tu fe? ¿Mejoró tu relación con Dios por ello? No. Entonces la pregunta es, ¿qué cambio trae? Si no crees en lo que está escrito aquí de la palabra de Dios, no importa a quién le preguntes, porque dirá lo mismo. A muchas personas les pican los oídos por cosas nuevas. Presta mucha atención a las cosas nuevas. Si escuchas cosas nuevas, entonces sospecha y verifica cuidadosamente, porque no es seguro que alimenten tu fe, no es seguro que alimenten tu relación con Dios, sino que te desvían en diversas direcciones. Aquí a la carta a Timoteo dice lo mismo a Timoteo, que hay que prestar atención a los falsos maestros. ¿Cuál es el objetivo de los falsos maestros? Es atraer a los discípulos hacia sí mismos. Es algo muy interesante que la gente crea todo tipo de cuentos. Hay personas que se dan títulos y rangos a sí mismas. Este culto a las estrellas es muy moda desde que existe la televisión y los medios de comunicación. Especialmente se han amplificado estos famosos artistas. Hay predicadores estrella, hay cantantes estrella, no hay problema en que existan. Damos gracias a Dios por ellos, si en ellos se glorifica a Dios y no al hombre. El problema comienza cuando se ensalza a las personas y no a Dios. Ese es el problema. Muy dentro de esto también se meten los cristianos. Los dones del Espíritu Santo no existen para exaltar al hombre, sino para dar testimonio de Jesucristo. ¿Para qué sirve la adoración? Para que podamos alabar y adorar a Dios. Por supuesto, es muy bueno si la adoración es buena y la disfrutamos.
No importa el estilo, a mí no me molesta. Antes lo que estaba de moda era la melodía, hoy en día más bien el ritmo tiene el protagonismo. Esto les gusta a los jóvenes. Está bien porque no importa cómo adoramos al Señor, lo importante es que el Señor sea glorificado. Por ejemplo, Miriam tocaba al tambor cuando se liberaron, entonces alababan así al Señor. Esto está bien, la Biblia no dice de nuevo cómo hacerlo, sino que debe salir del corazón y que Jesucristo sea glorificado en todo. El Espíritu Santo dio los dones de servicio y mientras me preguntaba y leía la Biblia ayer, esto surgió ayer y también lo comparto con ustedes. En 1 Corintios 12 están escritos los dones del servicio, 1 Corintios 12, 28. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Se menciona todavía el don de servicio en Efesios 4. Y también podemos leer sobre esto en Romanos 12, pero aquí es muy enfático. Dios no colocó al apóstol fuera de la congregación. Entonces el apóstol no está para salir de la congregación y llamar a la gente. Ese es un apóstol falso, no un apóstol verdadero. Dios colocó a los siervos en la congregación. No colocó la congregación al apóstol, sino que colocó al apóstol en la congregación. Es otra cosa que el evangelista o el apóstol fundan congregaciones. Pero esa congregación no es la empresa del apóstol ni la empresa del evangelista, sino la congregación de Dios. Dios dio los dones de servicio para la edificación de la congregación. Si alguien te está llamado fuera de la congregación, ese es un apóstol falso. No importa cómo lo llamen, no importa cuál sea su nombre. Hay muchos de estos apóstoles falsos. Ven a mí porque nosotros te vamos a amar, nosotros nos vamos a preocupar por ti, nosotros te vamos a pastorear. Hemos estado viendo los resultados de estos ahora durante muchos años. Esto también es una fe falsa. Entonces el cuerpo de Cristo se construye sobre la roca en Cristo y se construye sobre la comunidad. La Escritura dice que estos dones de servicio se dieron para la edificación del cuerpo de Cristo, como dice Efesios 4. Esto también es una fe falsa y proviene de todas aquellas enseñanzas incorrectas o malinterpretadas que se enseñaron acerca de los dones de servicio. Por ejemplo, los rangos, cuando dicen que yo soy una persona especial, tú no puedes tener una relación con Dios como la mía, porque yo soy alguien grande. Todos son profetas, todos son apóstoles, todos se dan rangos a sí mismos, pero a un ciruelo no hay que darle un rango para que sea ciruelo, porque por su fruto ves si da ciruelas o da manzanas. Todo esto surge de la mala autoimagen, del egoísmo humano. Yo soy un santo tan especial y comienza la adoración y exaltación de las personas. Todo esto proviene del mundo. Lo que yo digo es la verdad. No existe otra verdad. Solo yo puedo seguir al Espíritu Santo. Tú no. ¿Han oído algo así, verdad? Si miran videos, es posible escucharlo. Presta mucha atención a que tu identidad proviene de tu relación con Dios, con Cristo. Tú eres tan importante para Jesucristo como cualquier otra persona. Tu adoración es escuchada por Jesucristo exactamente de la misma manera que la de cualquiera. Ora y ten confianza. Aprendamos de David. Tengamos confianza en Dios. No confíes en los hombres. Dios realmente usa a las personas, usa a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los maestros, a los pastores. Este es el ministerio quíntuple. ¿Por qué? Porque una sola razón para la edificación del cuerpo de Cristo, para que seas edificado, para que crezcan y para que la comunidad en la que Dios te ha colocado a través de los vínculos y las ataduras, Dios la haya ordenado de manera que puedas crecer. Si alguien no está en su lugar, no puede crecer. La Escritura dice, 1 Corintios 12, 18.
Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según el agrado. Según el agrado. ¿De quién es la voluntad de que estéis aquí? ¿O de quién es la voluntad de que alguien no esté aquí? Porque Dios lo llamó a otro lugar. Si desmembramos, porque Dios lo llamó a otro lugar. Si desmembramos esto, entonces estamos obrando contra Dios. Dios sabe exactamente por qué te ha colocado a ti o a mí justo aquí, en la iglesia del amor de Cristo. No es necesario que filosofemos más allá de lo que deberíamos, como dice Pedro. A cada uno el Señor le ha dado la medida de la fe, pero la Escritura es la verdad. Hoy también debemos prestar mucha atención a los que engañan y a los estafadores. ¿Quién es el perdedor? ¿Quién es el perjudicado de todo esto? El creyente. Si vas a otro lugar, entonces ahí también te encontrarás con personas. El mismo Espíritu Santo está presente. Entonces no desgarramos el cuerpo de Cristo, no seducimos a nadie y no vagamos de un lado a otro. Que tu fe esté en Dios, no en el pastor ni en el apóstol. Sin embargo, ora por ellos porque los necesitamos, como Pablo también dice, que oran por mí porque ciertamente se necesitan sus oraciones. Es necesario crecer juntos y recibir las bendiciones de Dios. El sumo sacerdote de la congregación, su líder, es Jesucristo y damos gracias por ello. La construcción de nuestro propio reino se ha vuelto muy característica, así que prestemos atención a seguir el Espíritu de Dios y tengamos oído para escuchar. En 1 Corintios 2:4 Pablo dice, 1 Corintios 2:4. Y ni mi mensaje ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. El apóstol Pablo no contaba historias artificiales, sino que realizaba la obra de Dios y a eso seguían poderes, señales y milagros. Colosenses 2:1-3. Porque quiero que sepáis que gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. ¿De dónde viene la fe correcta? De la escucha de la palabra de Dios. ¿Por qué debemos nutrir nuestra mente? Porque el trasfondo de nuestra fe es nuestro conocimiento. Lo que hoy quería enfatizar, no sé en qué medida se ha transmitido o no, es que nuestra fe no surge simplemente por casualidad. Por lo tanto, nuestra fe tiene un trasfondo. El trasfondo de la fe divina debe provenir de la palabra de Dios, de nuestra comunión con Cristo y con el Espíritu Santo. Esto debe ser nuestra principal identidad. Versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quieres saber cosas sobre qué cambiar? También oramos por la sanación, eso está bien. A veces Dios hace un milagro, abre un oído, levanta a un paralítico, resucita a un muerto, Dios lo hace. No tenemos influencia sobre esto, ponemos nuestra fe que la palabra de Dios es verdadera y hacemos nuestra parte. Pero el creyente también debe hacer su parte. Tal vez hay que escuchar a Dios sobre qué deberías cambiar en tu vida. No estás en el buen camino, tus relaciones se están arruinando. Recientemente recibí una llamada diciendo que estoy solo, que no tengo a nadie. Bueno, entonces hiciste algo. Tus amigos conocidos
Esos tampoco están, yo no tengo buenas relaciones con nadie. Para que alguien no tenga buenas relaciones con nadie, tuvo que haber hecho algo. Tal vez deberíamos escuchar de Dios en que necesitamos cambiar. La misma situación ocurre en las relaciones. Satanás quiere destrozar las relaciones. El vínculo más pequeño es la familia. Quiere desconectar los vínculos. Muy a menudo oramos por los cónyuges, pero lo que tú debes hacer y lo que ni el Espíritu Santo ni Dios harán por ti es que debes cuidar las relaciones. Mucha gente vive en matrimonio, pero en soledad entre la multitud. Hoy no quiero hablar sobre el matrimonio, solo pon tu fe ahí. Si no estás dispuesto a hablar con tu esposa o con tu esposo, al final todo terminará en el tribunal de divorcio. Si es necesario cuidar nuestras relaciones y no siempre es seguro que estén de acuerdo en todo, tampoco es seguro que no haya un pequeño choque de platos, pero la palabra dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Perdónense el uno al otro. Si quieres una relación, entonces hay que cuidar esa relación. De la misma manera que hay que cuidar la relación con Dios. Si alguien está en conflicto con todos es porque ha hecho algo. Entonces alguien tiene que cambiar. Entonces hay que orar para que el Espíritu Santo te ayude a saber qué es lo que debes cambiar. Hace unos meses me incliné y no pude atarme los cordones de los zapatos. Digo que esta es una situación muy grave, entonces hay que adelgazar. Oré diciendo, Señor, ayúdame porque no puedo hacerlo solo. Ya estoy en camino, pero tengo que cambiar. Debo cuidar de mi cuerpo y tú debes cuidar del tuyo. Hay que hacer cierta parte. Si comes de manera poco saludable y no haces ejercicio, no se necesita mucha lógica, engordarás. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar algo. Ten fe en que Dios te mostrará qué es lo que debes hacer. Puede ser que tengas que cambiar tu dieta, pero el Espíritu de Dios también dará consejos y guiará en esto. Ahora me he desviado un poco del tema de la fe, pero la palabra también nos enseña sobre esto. Esto también es una cuestión de fe. Vivimos en un cuerpo físico y hay leyes físicas en el mundo que no se puede eludir. Si alguien salta de un avión sin paracaídas, morirá, se estrellará. Eso es todo. Por lo tanto, hay leyes físicas y debemos tenerlas en cuenta. Vivimos en un cuerpo físico y ten fe también para preguntarle a Dios al respecto qué es lo que debes hacer. Si nos equivocamos o fallamos, siempre podemos acudir a Dios y el Señor nos ayudará. El Señor no nos condenará y Él siempre está de tu lado. Confía en Dios. Tengan fe en Dios. Así lo dice la Escritura. Gracias por la gracia del Señor. Creo que de la enseñanza de hoy pudieron tomar algo que pueda ser edificante para ustedes. Damos gracias a Dios por su palabra. Alabemos al Señor.